preguntas cuando ya hayamos presentado a todos para no ir perdiendo tiempo. A continuación, pues pasamos con BVA, María Arquiaga, que es Manager Community Investment, y BVA es miembro fundador desde 2007, desde que creamos el grupo LBG España, y va a explicar un poco cómo ha sido su experiencia. Gracias, Víctor. Y buenos días a todos. Efectivamente, como comentaba Víctor, el motivo por el que BVA hoy está interviniendo en esta sesión es para contar nuestra experiencia, uno como miembro fundador junto al resto de las empresas, en este caso otras 8 empresas en el año 2007 en España, de la mano de John y de Sonsoles. El equipo ha crecido y sigue siendo excelente, ¿no? Pero este camino ha habido que recorrerlo y ha sido complicado. En ese momento era una metodología, gracias Víctor, en ese momento era una metodología que estaba siendo utilizada en el mundo anglosajón, en el Reino Unido, y que con mucha visión y esfuerzo, pues Más Business trajo a España. ¿Por qué una empresa como BVA y como las que hoy en día, o las 30 empresas en total que han utilizado, que han formado parte de este grupo, no necesariamente utilizado, porque como bien ha salido en la sesión, este marco de medición es un marco abierto, es un marco a disposición de entidades, ya sean empresariales o con finalidad social, pueden utilizar. Lo que pasa es que es complejo, el camino es complejo y lo que te aporta formar parte de un grupo como este es pues no sentirte tan solo o sola y poder fasear un poco, bueno, pues esa aplicación. Y ese es un poco el objetivo de mi intervención. Explicaros cómo hemos llegado al punto en el que estamos hoy, que es un punto obviamente muy avanzado, pero que llevamos desde el año 2007 aplicando esta metodología, por lo tanto, pues son muchos años y ha habido pues mucha colaboración. Entonces, vuelvo al motivo. El motivo por el que una entidad como BVA apuesta por una metodología como esta es porque busca compartir un mismo lenguaje en torno a la comunicación, gestión y medición de la acción social, de la ESG, de la contribución a la comunidad, de la community investment. O sea, es que la terminología es amplísima, ¿no? Pero al final, precisamente ya solo con el término con el que existe, bueno, pues muchas acepciones, pensar en hablar, en gestionar y en medir esto de una manera consensuada, pues nos parecía pues un sueño, ¿no? De modo que ese era el propósito y ese sigue siendo el gran valor añadido que aporta la metodología y un grupo como este, ¿no? Hoy en día el estándar, ¿no? Porque a veces decimos marco de medición, lenguaje común, estándar de inversión en la comunidad, es lo mismo, viene a ser pues unos consensos documentados sobre qué es y qué no es la acción social empresarial y cómo debemos medirla, o sea, cuáles son los datos que hay que contar de forma consensuada al respecto, para ser comparables y para que poder tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, hoy en día pues, es un marco reconocido por índices de sostenibilidad. Ahora estoy hablando del caso de BVA, ¿no? O sea, qué valor añadido puede aportar una metodología, un sistema de medición a una entidad pues, como BVA, ¿no? Y como referencia pues voy a hablar del índice de referencia en sostenibilidad, que es el Dow Jones Sustainability Index para una empresa como nosotras. O sea, poder que haya un impacto en un rating en la valoración de la acción de una empresa por los temas sociales, donde hay muchos otros elementos que se valoran, ¿no? O que se evalúan, pero lo social también está ahí. Entonces, disponer de una información sobre lo social de calidad, fiable y comparable es lo que supone, bueno, pues es una necesidad cada vez mayor y es común, no solo al sector financiero, lo es en todos los sectores, ¿no? Y además por parte de todos los grupos de interés. Hoy estamos aquí, entidades sociales, entidades empresariales, pero también tenemos al regulador, que veníamos de una reunión, como ha dicho Sonsoles o Víctor, específica sobre el grupo de trabajo, donde efectivamente pues vemos todas las dimensiones o todos los stakeholders implicados en este
bueno, pues en este ámbito. Entonces, aplicar un estándar, que es lo que decía antes, al final un marco común de medición, en nuestro caso, pues está contribuyendo a objetivos de reputación externa e interna que medimos conforme a una metodología que hasta ahora pues lo hacemos con el Reputation Institute y que lo hacíamos con ellos y ahora con Kantar. Quiere decir que hay unos datos y hay unos objetivos de posicionamiento. Se pregunta específicamente si voy a contribuir a la comunidad en las distintas geografías en las que estamos presentes con iniciativas sociales y se establecen objetivos de posicionamiento en primer o segundo lugar y se mide la evolución. Entonces, cuando digo que contribuye a la reputación externa o interna, cuando Sonsoles ha hablado sobre todo el marco, que es muy amplio, estoy fijándome en la parte de impactos, que es el final, y en la parte de impactos en la empresa. Asimismo, ya lo he mencionado, pues tiene un impacto en la valoración. En este caso, he mencionado un índice de referencia para nosotros, como es el Dow Jones Sustainability Index, ¿no? Donde ocupa en el sector financiero la primera posición junto a otra entidad. Y donde lo social tiene una puntuación pues que puede sumar o restar, básicamente, y el objetivo es sumar el máximo. Y por último, como decía antes, cada vez hay una mayor exigencia pues a nivel de legislación, ya sea voluntaria o recomendaciones que básicamente van a acabar siendo pues, de obligado cumplimiento, de modo que este camino, cuanto antes se inicie, pues mejor preparados estaremos para llegar al momento en que haya que incorporar nueva información. He mencionado pues, el estado de información no financiera porque bueno, pues estamos hablando de la parte más empresarial, ¿no? En este caso, como os decía, cuando he destacado esos tres valores, ¿no? A los que contribuye la aportación de valor de una metodología como esta es porque tiene objetivos en torno a esas tres dimensiones, que hay muchas más, pero claro, bueno, ahora mismo estoy mencionando pues, los relacionados con la reputación y el posicionamiento de VA. El término de ciudadanía es como internamente se llama esa dimensión. Se analizan muchos otros temas en relación a la reputación, pero el social, la contribución a la comunidad está ahí. También tenemos objetivos de estar dentro de índices de referencia, no solo el Dow Jones, el FTSE4Good, Vigeo e IRIS, y ocupar posiciones destacadas, donde toda la información sobre la E, la S y la G contribuye. Y por otro lado, además hay una necesidad de promover la transparencia, ¿no? La información fiable, de calidad y comparable en torno a lo que hoy nos ha traído aquí, ¿no? Que es lo social. Y no solo porque sea una obligación para el informe anual, esta información financiera, o porque lo vaya a pedir la Unión Europea en el futuro, la taxonomía social europea, sino porque también hay una demanda cada vez mayor en relación a, oye, ¿dónde estás destinando los recursos? ¿Qué estás consiguiendo? Hay una necesidad por parte de todos los stakeholders, ¿no? Bueno, ya quería poner un poco como ejemplo que obviamente junto al resto de empresas que formamos parte del grupo seguimos los estándares del mercado en relación a esta información, tanto con el GRI, yo creo que lo ha mencionado también Sonsoles con las alianzas o los grupos también de trabajo con otros stakeholders. Medimos la contribución desde el 2007, ¿no? En relación a la inversión en la comunidad y al final este marco, ¿no? Es un poco complementa lo que ha dicho ya Sonsoles, de modo que no me voy a extender en esta parte, ¿no? Pero para una empresa como BVA, que tiene 8 bancos locales con fundaciones locales, 2 fundaciones corporativas, áreas globales, en total estaríamos hablando de unos 50 informadores en el mundo, España, Colombia, Argentina, Perú, Turquía, Venezuela y Uruguay, y México, solo tener que identificar, ¿no? Que es el primer punto. O sea, ¿a qué te ayuda? O sea, que en el momento en que llega esta metodología a tu empresa, a tus manos, dices, ¿por dónde empiezo? Y lo básico es poder saber qué es y qué no es una iniciativa
dentro de este marco, ¿no? De este sistema de medición. Entonces, eso es lo primero que te aporta, la identificación de iniciativas en tu ámbito de actuación. En el nuestro, estoy hablando de un ámbito de actuación, pues que no empezamos obviamente con este alcance de los 50 informadores, que además los informadores cambian de un año para otro en muchos casos, porque obviamente, bueno, pues hay cambios. Entonces, en ese sentido, pues hay que fasear, hay que establecer, hay que adaptar internamente guías, porque los manuales que tenemos a disposición, que incluso son más amplios de los que públicamente existen, o sea, por un lado, es una metodología, como hemos dicho, abierta, pública, puedes descargarte una guía. Claro, es una guía que si te tienes que poner a aplicarla, pues tiene mucha complejidad. Entonces, ¿qué te ofrece un grupo como este? Pues que está trabajado desde el punto de vista de quienes hemos tenido que aplicarla y por lo tanto está pues, mucho más detallada en el cómo implementarla. Pero luego tú tienes un mundo interno en tu organización donde a su vez tienes que volver a adaptar esa guía para poder hacer esa identificación. Entonces, bueno, pues como digo, te sirve para encontrar en tu mapa, ¿no? En tu mapa empresarial las iniciativas, definir también, en este caso, lo que sí y lo que no, porque hay que tomar decisiones y a veces incluso empiezas considerando una y luego dices, mira, yo creo que habiendo profundizado un poco más, la tenemos que descartar por esto y por aquello, ¿no? Y también en ese proceso de, bueno, pues de consulta interviene la organización. Un momentito. Voy a ser que nos echen. Y a los que están escuchándonos. Entonces, esa es la primera pregunta a la que nos permite dar respuesta a la metodología, ¿no? Pero la segunda sería, ¿dónde estoy produciendo ¿dónde estoy gestionando estas iniciativas sociales? ¿No? Porque todo esto luego se va a traducir en números. Yo no he querido traer aquí, luego sí voy a traer números, pero no he querido traer aquí la respuesta a estas preguntas porque están disponibles públicamente, ¿no? Es algo que ya tenéis a vuestra disposición y que además si queréis, pues luego lo puedo compartir, ¿no? Pero al final, poder identificar lo que estamos haciendo y poder medir inicialmente si eso que estamos haciendo principalmente es en forma de dinero, o si es principalmente, o si también hay contribución en forma de tiempo en horario laboral, cedido por la empresa para realizar pues, voluntariado, o en otros casos, no es nuestro caso, pero servicios profesionales pro bono en horario laboral, ¿no? Es decir, una contribución en dinero, una contribución en tiempo, una contribución en forma de especie, es decir, oye, material informático que vas a donar porque hay un cambio de equipamiento de oficinas, o donación de patrimonio cultural, que cambio de estrategia hay que sacarlo. Bueno, al final es una forma de contribución de las empresas que hay que captar, que es muy costoso incluso identificar. De hecho, en nuestra experiencia empezamos con la aportación en dinero, la contribución en dinero y bueno, pues poco a poco la identificación también de las horas en horario laboral cedidas por la empresa para realizar un voluntariado por parte de los empleados, pero luego traducirlo a dinero es muy costoso también, o sea que hemos tardado también muchos años en tenerlo a tiempo, con el coeficiente correcto, verificado por un tercero, porque toda esta información que no hemos dicho, aparte de consensuarla y revisarla internamente, en el caso de VA hay un auditor externo que anualmente lo analiza, ¿no? Para asegurar que estamos haciendo todas estas conversiones correctamente. Entonces, como decía, la contribución finalmente también puede ser en forma de costes de gestión, que esta forma también es muy costosa de calcular, al menos lo ha sido en nuestro caso. Imaginaos 40 personas que informan, luego hay que hacer otra búsqueda de cuáles son esas personas que gestionan las iniciativas localmente, establecer unos porcentajes de dedicación si exclusivamente no se dedican a eso. Entonces, bueno, aunque la metodología normalmente te permite hacer considerar esta forma de contribución, internamente es costoso calcularlo. Pero, bueno, hay un camino y está trazado y se llega. Entonces, con todas estas formas de contribución, daríamos la respuesta, oye, de los 100 millones de euros que estás aportando a la sociedad anualmente, el 80% es en forma de dinero, el 20% te permite conocer
cómo es la contribución de la empresa a la sociedad en sus distintas formas, que es una cosa que el índice de Dow Jones te pide cuando tienes que responder, si tu empresa participa, en ese cuestionario, ¿no? Entonces, por otro lado, ¿cuál es la contribución? Pues sí, al final te permite decir de todo lo que haces en el mundo, estás contribuyendo con tantos millones de euros, ¿no? Y llegando a tantos millones de personas, que no solo es cuánto estás aportando, sino el número de personas alcanzadas a través de esa contribución, ¿no? También interesa mucho entender si efectivamente, o sea, conocer un poco tu portafolio de proyectos, si el porcentaje de tu contribución destinado a la educación o al emprendimiento o al desarrollo socioeconómico, tener pues esa información agregada, esa narrativa conjunta y global, incluso local. Este mismo ejercicio luego se comunica localmente en cada geografía, ¿no? Entonces, esto también te lo aporta la metodología. De los 100 millones, el 40% está destinado a educación, es decir, es coherente con lo que estás diciendo, que es una de tus prioridades. O igual de repente el primer año que la aplicas es, oye, ¿qué está pasando? Si estamos destinando más recursos a un ámbito de actuación que a priori no es el prioritario, pero si lo estás haciendo, tienes que incorporarlo en tu narrativa y tienes que empezar a contarlo, porque si no, pues ahí pues ya hay una contradicción que quizás no hayas detectado, ¿no? Entonces te da mucha información. Y por último, en relación al marco, como decía Sonsoles, estaría la parte de evaluar el retorno que esa contribución da para la empresa y para la sociedad también, ¿no? Que estaríamos hablando al final de, por un lado, los logros, que es 100 millones de euros en el año 2020 a proyectos sociales. Cuando hablamos de sociales también se incluyen los proyectos de impacto medioambiental, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, lo acortamos. Y por último también, como decía, el otro KPI sería, con esos 100 millones hemos llegado a tantos millones de personas. Y esos dos indicadores serían los indicadores de logro que ha comentado Sonsoles. La parte de impactos, pues ahí los impactos en la comunidad y los impactos en la empresa, y he comentado que el impacto en la empresa lo medimos en términos de reputación, de ratings, pero el impacto en la sociedad, hoy en día nosotros lo estamos haciendo a nivel de proyectos, pilotos, o sea, no lo tenemos al mismo nivel que los dos KPIs que he comentado. ¿Cuál es la aspiración? Llegar a eso, ¿no? Llegar a incorporar el KPI social, lo voy a resumir así, pero es el que acabo de intentar explicar, ¿no? Es decir, 100 millones de euros, 49 millones de personas y el 20% de sus beneficiarios directos han mejorado su vida, el 10% han sido sensibilizados y el 40% se han visto transformados. Lo estoy inventando, ¿no? Pero eso hoy en día no lo tenemos. De modo, como decía, el marco es enorme, hemos ido paso a paso, hay todavía campo de trabajo y bueno, este camino pues lo seguiremos haciendo de la mano del EBG y de las empresas que formamos parte de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos llegado? Porque yo no quería empezar con el momento en el que estamos ahora, porque como digo, esto ha sido fruto de muchos años de trabajo. Entonces, como consecuencia de disponer de datos, de saber lo que estamos invirtiendo cada año, de tener ese portafolio y ese marco estratégico de hacia dónde queremos ir nosotros hablamos de contribución a la sociedad, ¿vale? Entonces, cómo desde lo social, en qué queremos actuar, pues fruto de ese trabajo, en octubre del año pasado, anunciamos, a través del consejero delegado de VA, un compromiso con la comunidad para el periodo 2021-2025. Esto es algo histórico porque nunca habíamos adquirido un compromiso en lo social. Lo tenemos en relación a las finanzas, a la movilización de finanzas sostenibles y esto viene a completarlo con la parte social. Sería un poco la sostenibilidad desde el negocio y desde la dimensión social. Entonces, ¿cómo hemos llegado a poder asumir este compromiso? Hay un montón de variables. Primero, que exista la voluntad, ¿no? Y que esté preparada la organización para
para poner esto dentro de la agenda y asumir este compromiso público que obviamente se pasa por un montón de internamente por un montón de organismos para poder conseguir esta aprobación. Pero fijaos en los 550 millones de euros de inversión en la comunidad y los 100 millones de personas alcanzadas. Esos son los dos KPIs que acabamos de comentar. Son los de logros en relación a el dinero, la contribución que decía, ¿no? Y las personas alcanzadas. Esos KPIs los hemos podido construir por el histórico, por conocer lo que estábamos haciendo a un nivel de detalle que nosotros habíamos diseñado previamente, cuál era el que a nosotros nos interesaba, cuál era el que estábamos monitorizando, ¿no? Y esto es lo que nos ha permitido poder adquirir este compromiso, poder diseñar un marco de actuación en torno, en este caso, a los objetivos de desarrollo sostenible, pero que son perfectamente compatibles con el marco del LBG, porque al final es hablar de lo mismo, pero con otras palabras, que viene a ser reducir la desigualdad y promover el emprendimiento, crear oportunidades para todos a través de la educación o promover la ciencia y la cultura. No me voy a detener en las cifras, pero al final todo suma 550 y 100 millones. Y esto, a su vez, como decía, se desagrega en geografías y tiene al final KPIs específicos en relación a los beneficiarios directos de emprendimiento, beneficiarios directos de educación financiera y beneficiarios directos de educación, porque queremos además que hay iniciativas en concreto sobre las que podamos medir el impacto en esas personas para asegurar que así sea, ¿no? Hay todo un documento amplísimo que lo explica. De hecho, nosotros cuando estuvimos elaborando este compromiso trabajamos con John, con Víctor y con Sonsoles para asegurar que estábamos aplicando correctamente la metodología, ¿no? Porque al final íbamos a asumir un compromiso histórico y queríamos tener la seguridad de que estábamos aplicando correctamente el marco. Y obviamente una vez que adquieres un compromiso, pues tienes que informar del progreso. Nuevamente, lo importante no es contaros la contribución a la sociedad que ha hecho BBVA en el año 2021, sino que lo reportamos en distintos foros, ¿no? En el estado de información no financiera, en nuestra página propia, que es nuestro medio propio, bba.com, en redes sociales, en las geografías. Bueno, pero tienes que ser transparente. Si asumes un compromiso, tienes que contar cómo estás avanzando. De modo que, como decía antes, hemos llegado a este punto, que es un punto muy avanzado,